En el funeral de mi esposo recibí un mensaje. Sigo vivo. No confíes en nadie. Entre coronas blancas y murmullos contenidos, mientras el aire de una mañana gris en Madrid parecía detenerse, una mano desconocida rozó la mía. No fue un pésame, ni un consuelo, sino un papel doblado que tembló contra mi piel. Al abrirlo, la letra que reconocería incluso en la oscuridad me arrancó el aliento. 6 palabras que voltearon su tumba, mi duelo, y toda la verdad que había enterrado con él. El día del funeral de Miguel no comenzó con lágrimas, como uno esperaría, sino con esa clase de silencio que presagia tormentas. Un silencio espeso, pegado a la piel, que te obliga a preguntarte si lo que estás viviendo es real o solo un mal sueño del que todavía no despiertas. Madrid amaneció bajo un cielo plomizo, con un viento frío que se colaba por las calles estrechas del barrio de Salamanca como si buscara algo que arrebatar. En casa, el aire aún conservaba el aroma de Miguel, su colonia de bergamota, su chaqueta de cuero que siempre dejaba sobre el respaldo de la silla, su presencia suspendida en los objetos que no se habían atrevido a olvidar. Caminé por el pasillo tocando las paredes, como si así pudiera anclarme a la vida que habíamos compartido. Cada detalle parecía quieto, detenido, demasiado intacto para pertenecer a un hombre que ya no estaba conmigo. Entré a nuestro dormitorio. Allí seguía su reloj sobre la mesilla, detenido a la hora exacta en que lo recogieron para el reconocimiento médico. Su libro abierto en la página que había leído la noche anterior a su desaparición. Su camisa, aún colgada en la puerta del armario, esperando los hombros que nunca volvería a sentir. Sentí un nudo en la garganta, ese tipo de nudo que no se rompe con llanto, sino con una verdad que no sabes cómo enfrentar. Mi vestí lentamente. El vestido negro me apretaba el pecho como si quisiera recordarme que el duelo también es físico. En el espejo, mis ojos se veían más cansados que tristes. Como si llevara semanas luchando contra algo invisible. Ajusté la pulsera que Miguel me había regalado en nuestro aniversario. Por un instante, imaginé que él entraba por la puerta, riéndose de que yo siempre me tardaba demasiado para arreglarme. Pero no entró. Al bajar las escaleras, encontré a mis hijastros esperándome. Julia, de 28 años, llevaba el dolor como si fuera un vestido prestado, elegante, medido, casi ensayado. Daniel, de 25, tenía los brazos cruzados y la mandíbula tensa, una tensión que reconocía porque era idéntica a la de su padre cuando algo lo inquietaba. ¿Lista, Clara?, preguntó Julia con una voz delicada, casi un susurro. Asentí, aunque no estaba lista para nada. El coche fúnebre nos esperaba frente al portal. Mientras atravesábamos la ciudad, miraba por la ventana a la gente que seguía con sus vidas, el vendedor ambulante que montaba su puesto, la pareja que discutía en la esquina, un niño que corría detrás de un balón. Y pensé en cómo el mundo no se detiene jamás, aunque tu corazón esté hecho añicos. Llegamos al cementerio de la Almudena, donde decenas de personas vestidas de negro conversaban en murmullos suaves. Los socios de Miguel, algunos amigos de su juventud, vecinos, compañeros que yo apenas conocía pero que hablaban de él como de un hombre admirable. El cura nos esperaba junto a la tumba abierta, con un gesto compasivo que yo no tenía energía para sostener. Cuando me acerqué al féretro, mi estómago se retorció. El ataúd estaba cerrado. Un detalle que no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. Miguel nunca había querido nada perfecto. Él siempre había dicho que la vida era más real cuando se mostraba con cicatrices. Y, sin embargo, ese ataúd era una pieza impecable, pulida, casi fría. Me coloqué frente a él. Julia se puso a mi izquierda, Daniel a mi derecha. El cura comenzó a hablar, pero las palabras flotaban lejos, como si las escuchara desde debajo del agua. Fue entonces cuando lo sentí. Arroz. Ligero. Delicado. Como si una mariposa hubiese pasado junto a mi mano. Miré hacia abajo. Un papel, pequeño. Doblado con precisión. Depositado en mi palma sin que yo viera quién lo hizo. El corazón me dio un vuelco. Con los dedos temblorosos, abrí el papel, y allí estaba, la letra de Miguel. La curva exacta en la M. La firmeza en cada trazo. La tinta ligeramente presionada, como él siempre hacía. El mensaje decía, sigo vivo. No confíes en nadie. El aire se me escapó del pecho. Por un segundo pensé que iba a caer. Mantuve la vista fija en las palabras, como si el mundo entero dependiera de no cerrar los ojos. Sentí que Julia me observaba. Que Daniel también lo hacía, pero no se movieron. No dijeron nada. No habían visto el papel, ni quién me lo había entregado. Ni cómo la verdad se abría como una grieta bajo mis pies. Cerré la mano con fuerza alrededor del mensaje. Lo escondí en mi bolso.
Y entonces supe algo con absoluta certeza. No estaba despidiendo a un muerto. Estaba entrando en la vida secreta del hombre que había amado. Y alguien, quizá alguien muy cercano, quería que yo nunca lo descubriera. El trayecto de regreso a casa fue silencioso. No un silencio cómodo, sino uno que cargaba demasiadas preguntas suspendidas en el aire. Yo no hablaba porque mis pensamientos eran un torbellino. Julia no hablaba porque intuía algo en mí que no podía nombrar. Y Daniel me miraba de reojo cada pocos minutos, como si tratara de descifrar un gesto, un temblor, cualquier cosa que revelara lo que yo intentaba ocultar. Cuando entramos en el piso, cerré la puerta con más suavidad de la necesaria. El hogar, nuestro hogar, parecía distinto. No era el eco del funeral. No era el duelo. Era otra cosa. Algo que se había adherido a las paredes mientras estábamos fuera. Un tipo de sombra silenciosa. Julia dejó su bolso sobre la consola. Voy a preparar café. Todos lo necesitamos. Su voz sonó normal, pero yo ya conocía las sutilezas del miedo. Estaba en su respiración. En la rigidez de sus hombros. Daniel se quedó mirándome desde la puerta del salón. Sus ojos, algo en ellos había cambiado desde el cementerio. No eran hostiles. Tampoco tristes. Eran ojos que buscaban un secreto. ¿Está bien, Clara? La pregunta fue simple, pero la manera en que la formuló no lo fue. Era una pregunta que quería una verdad, no una cortesía. Sí, respondí, fingiendo normalidad. Solo fue un día, difícil. Daniel no parecía convencido. Hoy no estabas bien en la ceremonia. Hubo un momento en que te fuiste. No con el cuerpo, con la mente. Mi corazón dio un salto, pequeño, pero suficiente para que mis dedos se apretaran alrededor del bolso donde estaba la nota. Julia volvió con 3 tazas. A ver si esto ayuda un poco. Le di un sorbo al café para tener tiempo de pensar. Sabía que no podía confesar nada, no ahora. No sin entender por qué Miguel había escrito esa advertencia, no confíes en nadie. Daniel dejó su taza en la mesa. Clara, recibiste algo en el funeral. El café casi se me cayó de las manos. Algo, ¿cómo qué? Mi voz sonó demasiado ligera. Falsa. Daniel entrecerró los ojos. No sé. Te noté, diferente. Tu mano, la tenías cerrada, como si escondieras algo. Julia lo miró sorprendida. Dani, por favor, no. Él negó con firmeza. Algo pasó allí. Su voz no era acusadora, pero sí urgente. Urgente de una manera que me asustó. Estoy bien, repetí. Solo me mareé un instante. Daniel se pasó una mano por el cabello, frustrado. Clara, somos familia. Si algo pasa, debes decírnoslo. Familia. Esa palabra, en otra circunstancia, me habría conmovido, pero hoy se sentía peligrosa, no por ellos, sino por lo que ya sabía sobre las advertencias de Miguel. Me levant. Solo necesito descansar. Ha sido mucho. Me retiré al pasillo. Los pasos de Daniel detrás de mí fueron tan silenciosos que apenas los oí. Clara, dijo él, no sé qué está pasando, pero, te juro que no estoy en tu contra. Mi quid inmóvil. Él estaba demasiado cerca. Demasiado atento. Demasiado consciente. Mi gyre lentamente. Daniel, yo, pero él ya no esperaba mi respuesta. Me estaba observando. No con desconfianza, con miedo. No miedo a mí. Miedo por mí. Julia apareció detrás de él. ¿Todo bien? Sí, respondí. Voy a subir un momento al estudio. ¿Para qué? Preguntó Daniel con un tono demasiado rápido. Para sentirlo cerca, Gigi. Es el único lugar donde todavía siento a Miguel. Julia Asensio, comprensiva. Daniel, no. Subí las escaleras, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. El estudio de Miguel estaba igual que siempre. Demasiado igual, como si alguien hubiera tenido cuidado de dejarlo exactamente como él lo habría dejado. Un cuidado que no era natural. Ni casual. Sobre el escritorio estaban sus carpetas, ordenadas al milímetro. Su ordenador apagado, pero el mouse tenía marcas de dedos recientes. Me acerqué y pasé la palma sobre la superficie del escritorio. El polvo estaba alterado, había líneas. Pequeñas huellas. Alguien había estado aquí. Hoy. O anoche. Abrí el cajón superior. Vacío. El segundo, también vacío. El tercero. Una libreta. Pequeña. Negra. Con las esquinas gastadas. El corazón me golpeó contra las costillas. Era igual que la que Miguel siempre llevaba cuando no quería dejar rastros digitales. La tomé. La abrí. Y allí, en la primera página, su letra. Asterisco si estás leyendo esto,
Las cosas ya se torcieron. Aléjate de quienes quieran calmarte primero. Busca la verdad en lo que falta, no en lo que está. La página siguiente tenía una lista, nombres. Los primeros 3 tachados. El cuarto, marcado con tinta roja. Astérisque astérisque D, H, astérisque astérisque. Debajo, una única advertencia. Cuidado. Él es el que más puede perder. Mi pecho se cerró. D, H. Daniel Herrera. ¿El hijo de Miguel? Mi hijastro. ¿El que llevaba toda la tarde mirándome como si algo hubiese cambiado en mí? No. No podía ser. No era posible. Y sin embargo, la tinta roja ardía en mi visión, una marca que no podía ignorar. Un golpe suave en la puerta me hizo girar de golpe, guardando la libreta bajo un montón de carpetas viejas. Era Julia. Clara, ¿puedo pasar? Su voz temblaba. No de miedo, de pena. Asentí. Ella entró y cerró la puerta con delicadeza. Se acercó lentamente, como quien camina hacia una verdad que no sabe si quiere escuchar. Daniel está raro, murmuró. Nervioso. Mira la puerta cada 2 minutos. Siento como si algo estuviera por romperse. La observé. Su miedo era real, su vulnerabilidad también. ¿Crees que te oculta algo? Pregunté. Julia bajó la mirada. Creo que está asustado, igual que tú. Mi respiración se volvió pesada. Clara. Julia tomó mis manos. Pase lo que pase, no me dejes fuera. No me dejes a oscuras. Sus palabras se clavaron tan hondo que tuve que contenerme para no romperme del todo ahí mismo. La abracé. Y mientras lo hacía, escuché un ruido abajo. Un ruido seco. Un golpe. Como un cajón que se cierra demasiado rápido. Julia y yo nos miramos. Daniel estaba en la planta de abajo, registrando algo, buscando algo. La tensión del aire cambió, como si alguien hubiera contenido la respiración en la casa entera. Quédate aquí, dije. No, dijo Julia, voy contigo. Y así comenzaba el descenso hacia una verdad que, lo sabía, sería imposible de detener. Porque Miguel no había escrito una advertencia al azar. Él sabía algo. Y ahora, yo lo sabía también. Bajé las escaleras con Julia detrás de mí, cada peldaño crujiendo como si avisara de un movimiento prohibido. La casa, nuestra casa, parecía contener el aire, aguardando una explosión invisible. La luz del salón estaba encendida, pero la cocina seguía en penumbra. Sentí un nudo en el estómago, un instinto antiguo que decía, alguien está haciendo algo que no debería. Al llegar al último escalón, escuché un cajón cerrarse de golpe. Un sonido brusco. Inquieto. Definitivo. Julia me miró con una mezcla de miedo y duda. ¿Crees que? No terminó la frase. Caminé hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta. Empuje lentamente. Daniel estaba allí. Pero no se dio la vuelta cuando entramos. Estaba inclinado sobre el cajón de la encimera, respirando rápido, con los nudillos blancos de tanto apretar su mano alrededor del borde. Dani, dije con suavidad, ¿qué haces? Él se irguió despacio. Su rostro estaba pálido, los ojos rodeados de una tensión que no le había visto nunca. No parecía culpable. Parecía aterrado. Buscando respuestas, dijo con voz áspera. Las mismas que tú. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué hablas? Daniel se pasó una mano por el cabello, agitado. Clara, yo no soy tonto. Desde el funeral estás distinta. Te tiembla la mano desde que estábamos frente al ataúd. Y no sé qué recibiste, pero sí sé que algo te cambió. Julia avanzó un paso. ¿Qué estás buscando, Dani? Él apretó los dientes. Cualquier cosa, algo que me diga qué está pasando. Entre papá y esto, miró alrededor, señalando la cocina como si fuera un mapa de enigmas. Pero su voz se quebró, porque ya no confío en nadie. Esas palabras me helaron la sangre. Julia reaccionó antes que yo. ¿Tampoco en mí?, preguntó ella, con un dolor que atravesaba el aire. Daniel cerró los ojos un segundo, exhaló con fuerza. Sí confío en ti. Pero Clara tiene algo que no nos dice. Yo respiré hondo. Dani, escúchame. No estoy en tu contra. No estoy escondiendo nada que te haga daño. Él se giró hacia mí. Su mirada estaba cargada. De sospecha, de ansiedad, de una tristeza profunda. Entonces dímelo ahora. Señaló mi bolso. La nota. La vi cuando estabas frente al ataúd. No sé quién te la dio, pero la reconocí. Mi corazón se detuvo. Asterisco él. Era la letra de papá, continuó, su voz quebrándose. ¿Era de él, sí o no? Julia se llevó una mano a la boca. Daniel. Él dio un paso más cerca, casi rogando. Clara, dime la verdad. Papá está vivo. Silencio.
Ese silencio que corta. Ese silencio que decide. Ese silencio que transforma vidas enteras. Yo abrí la boca, pero las palabras no salieron. Mi respiración era un temblor. Mis manos sudaban. Mi pensamiento gritaban. Asterisco Miguel dijo que no confiara en nadie. Asterisco pero estos dos eran lo único que yo tenía. Antes de que pudiera responder, otro sonido atravesó la casa. Un chasquido leve, metálico. Julia se giró hacia la sala. ¿Qué fue eso? Yo lo supe antes de reconocerlo. Lo supe en la piel, en el pecho. Un clic. De algo encendiéndose. De algo activándose. Un micrófono, un dispositivo. Asterisco una escucha. Corrí al salón sin pensarlo. Julia y Daniel detrás de mí. Miré las lámparas. Los marcos. Las repisas. Y allí lo vi. Un puntito rojo. Diminuto. Oculto detrás del jarrón de cerámica. Daniel lo vio también. ¿Pero qué? Extendió la mano y lo tomó. Era un micrófono. Un transmisor. Encendido. Julia dio un paso hacia atrás, pálida como el papel. Nos están escuchando. Mi estómago se contrajo. Alguien estuvo aquí, susurré. Hoy. O anoche. O mientras estábamos en el funeral. Daniel apretó el micrófono en el puño. Esto es ilegal. Esto es de locos. Julia se abrazó a sí misma. Papá, ¿qué clase de vida llevaba? Yo estaba a punto de contestar cuando escuchamos un ruido en la entrada. Una vibración. Un golpecito. Una notificación en el móvil de Daniel. Él miró la pantalla. Sus ojos se abrieron, enormes. Se quedó helado. ¿Qué pasa?, preguntó Julia. Daniel tragó saliva. Le temblaba la mano mientras giraba el móvil hacia nosotros. Era un mensaje. De un número desconocido. Solo decía, asterisco no la presiones. Ella tiene lo que buscamos. Y no está sola. Julia Jadio. Ella, tú, o yo. Daniel se agarró la cabeza. Dios. Dios, ¿qué es esto? ¿Quién sabe nuestro número? ¿Quién está viendo qué hacemos? Yo sentí el impulso de sentarme. Mis piernas no me respondían. El mensaje desapareció de repente. Justo frente a nuestros ojos. Como si alguien lo hubiera borrado de forma remota. Daniel lo intentó abrir de nuevo, desesperado. No, se fue. No está, no hay registro. Julia miraba a su alrededor de forma frenética. Clara. Clara, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo sentí como el miedo me cruzaba el pecho como un electroshock. Tenía que decirles la verdad. No había más escondites. No había más tiempo. Pero justo cuando inhalé para hablar, un golpe fuerte en la puerta principal retumbó por toda la casa. Los tres saltamos. No era un toque. Era un asterisco golpe. Un puño. Un aviso. Una amenaza. Daniel se acercó un paso. ¿Quién puede ser a esta hora? Julia me tomó de la mano. Su piel estaba fría. Yo di un paso hacia atrás. Y entonces escuchamos la voz. Una voz masculina, dura. Al otro lado de la puerta. Clara, Abrim. Soy yo. Mi sangre se heló. Daniel susurró. ¿Quién es? Yo conocía esa voz. Aunque estaba alterada. Baja. Tensa. Urgent. Era la voz del hombre que se había presentado en el cementerio. La voz del que me había observado desde lejos. La voz del que sabía demasiadas cosas. El falso policía. El impostor. Asterisco el hombre que seguía la pista de Miguel, o que quería borrarla. Julia retrocedió hasta chocar con la pared. Daniel apretó los dientes. ¿Quieres que lo abra? ¿Lo conoces? Es seguro. Yo miré la puerta. El pomo que temblaba apenas. La sombra que se proyectaba debajo. Tomé aire. Mis rodillas temblaron. Y por primera vez desde que recibí el mensaje de Miguel, dije la verdad en voz alta. No abras. No es amigo. Nos está casando. Julia ahogó un grito. Daniel se puso delante de nosotras. Y acto 3 terminó no con una respuesta, sino con una certeza. Asterisco la casa ya no nos protegía. La casa era el cazadero. Y el cazador estaba justo detrás de la puerta. El golpe en la puerta resonó otra vez, esta vez más fuerte, más urgente, como si quien estuviera afuera supiera exactamente cuánto pánico había logrado sembrar. Julia se llevó la mano a la boca para no gritar. Daniel, con el pecho inflado por el instinto de protegernos, avanzó hasta colocarse entre nosotras y la entrada. Otro golpe. Más seco. Más decidido. Clara, abre la puerta. La voz del hombre ya no intentaba sonar amistosa. Ni siquiera neutral. Era una orden. Una amenaza disfrazada de familiaridad. Escucharlo pronunciar mi nombre así,
con la seguridad de alguien que cree tener derecho sobre tu miedo, me recorrió la columna como una helada afilada. Me obligó a entender, este hombre no era un extraño confundido. No era un agente preocupado. Era alguien que sabía exactamente quién era yo, y lo que tenía. Daniel se giró hacia mí. Clara, necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Quién es ese tipo? Yo respiré hondo. Es alguien que estuvo en el funeral. Alguien que se presentó como policía. Pero no lo es. Julia abrió los ojos de par en par. Un policía falso. Estuvo cerca de nosotros, cerca de ti. Daniel entrecerró la mirada, furioso. Y lo dejaste acercarse, Clara. Yo no sabía quién era, respondí con voz quebrada. Se presentó como investigador. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre Miguel. No le di nada, pero estaba observando. Daniel me clavó una mirada que no había visto jamás en él. Una mezcla de incredulidad, ira y pánico. ¿Y ahora está aquí, en nuestra puerta? Clara, eso no es casualidad. Otro golpe, ahora acompañado de algo más. El sonido de un objeto metálico rozando la cerradura. Intentaba abrir. Julia se aferró a mi brazo. Se quiere meter. Daniel extendió la mano. Nos mováis. Daniel, no. Intent detenerlo. Pero él ya estaba frente a la puerta. Con los ojos clavados en la cerradura, susurró. ¿Qué quieres? Su voz era firme, pero temblaba en la base. Como la cuerda de un violín tirante a punto de romperse. La voz del hombre del otro lado habló más despacio, más grave, más calculadora. Clara tiene algo mío. Vengo por eso. Dile que abra y nadie saldrá herido. Julia ahogó un soluzo. Yo sentí que las piernas me fallaban. Daniel apretó los puños. Nadie va a abrirte. Larget. Una risa baja atravesó la madera. Una risa desagradable. Una risa que no prometía nada bueno. Qué noble, dijo el hombre. El hijo defendiendo la casa. Una pausa. Lástima que tu padre no te enseñó cómo funciona el mundo real. Daniel murmuró una maldición. ¿Qué sabes tú de mi padre? La voz cambió de tono. Se volvió más suave. Más venenosa. Sé que estaba envuelto en algo que tú jamás entenderías. Sé que confiaba demasiado. Y sé que murió por no entregar lo que me debía. Julia dio un paso atrás, como si le hubieran golpeado el estómago. Daniel temblaba de rabia. Yo cerré los ojos. Miguel había muerto. No lo habían dicho, pero el hombre acababa de confesarlo. Daniel levantó la voz, quebrada. ¿Qué le hiciste a mi padre? La respuesta llegó de inmediato. Lo mismo que os haré a ustedes si no abren. Julia Solozo. Daniel apretó los dientes. Yo sentí un frío tan profundo que parecía venir del suelo. Y entonces, de repente, silencio. Un silencio tan abrupto que dolió. El tipo dejó de golpear, dejó de hablar. No se escuchaban pasos alejándose. Tampoco la puerta siendo forzada. Solo silencio, silencio esperando. Daniel susurró. Se ha ido. Yo negué. No, sigue ahí. Julia se limpió las lágrimas con la manga. ¿Cómo lo sabes? Porque conocía la respiración del peligro. Porque podía sentirlo a través de la madera. Porque había visto ese tipo de quietud antes. La quietud del depredador que sabe que su presa se mueve mejor cuando piensa que está a salvo. Me acerqué despacio a la puerta. Pegué la oreja. Y escuché algo que me heló. Un intercomunicador. Un susurro. La voz del hombre hablando con alguien más. Están dentro. Pausa. Sigue el plan. Retrocedí de golpe. Hay más de uno, susurré, con un temblor que no pude ocultar. Julia soltó un grito ahogado. Daniel me miró como si el mundo acabara de caer sobre él. Tenemos que salir de aquí, dijo él. ¿Por dónde? Preguntó Julia, desesperada. La puerta está bloqueada. Daniel pensó rápido. El balcón. Bajamos por la fachada. 3 pisos, pero se puede. Estás loco, Dij. Julia no puede bajar 3 pisos por una fachada. Julia, sin embargo, negó con la cabeza. No voy a quedarme aquí. No con ellos afuera. Estábamos todos tensos, respirando como animales acorralados. Y entonces, un sonido nos congeló. Un crujido. Desde el pasillo. No desde la puerta. Desde asterisco dentro. Los 3 giramos lentamente. La sombra de una figura se proyectó contra la pared. Una sombra humana. No provenía de la ventana. Ni de la calle. Ni de la luz de afuera. Venía del pasillo que conducía a los dormitorios. Julia se tapó la boca. Daniel dio un salto hacia adelante, instintivo. Y mi corazón se detuvo, porque esa sombra no era del hombre de la puerta. Era más delgada, más erguida, más furtiva.
como alguien que ya estaba en casa antes de que nosotros regresáramos. Una figura salió de la penumbra. Daniel levantó un brazo, como si pudiera detener un terremoto. Quieto. ¿Quién eres? No te acerques. La luz del salón tocó el rostro del intruso. Y mis piernas cedieron. Julia gritó. Daniel quedó petrificado. Yo dije su nombre en un susurro que me desgarró la garganta. Asterisco Miguel. El mundo se inclinó. Todo se fracturó, porque el hombre que se había escondido en nuestro pasillo. El hombre cuya sombra nos había paralizado. El hombre que nos había llevado al borde de la locura. Asterisco era el mismo al que habíamos enterrado esa mañana. Julia fue la primera en emitir un sonido, un grito ahogado, entre incredulidad y terror, como si su mente chocara contra una versión de la realidad que simplemente no podía aceptar. Daniel, paralizado, parecía tallado en piedra. Y yo solo podía sentir como el aire se desmoronaba a mi alrededor. Miguel estaba allí, de pie, vivo, mirándonos con los ojos hundidos, la barba crecida, y una expresión que mezclaba agotamiento, miedo, y una urgencia feroz. Pero también estaba marcado. No físicamente, sino en la forma en que respiraba, en cómo se movía, en la sombra que cargaba detrás de los hombros. Era Miguel, pero no el Miguel que conocía, no el hombre cuya risa llenaba la casa. No el que dormía a mi lado cada noche. Este Miguel era alguien que había peleado por sobrevivir. Papa. La voz de Julia salió hecha pedazos. Pero si tú estábamos, hoy te enterramos. Miguel dio un paso hacia adelante, con las manos levantadas en gesto de calma. No os acerquéis a la puerta, dijo, apenas en un susurro urgente. No dejéis que entren. No dejéis que os toquen. Daniel reaccionó como si despertara de un hechizo. Avanzó hacia él, pero no para abrazarlo, para confrontarlo. ¿Qué carajo está pasando? Su voz temblaba, no de miedo, de rabia. ¿Cómo estás vivo? ¿Dónde estuviste? ¿Qué le hiciste a mamá? ¿Y qué hiciste con tu propio funeral? Miguel bajó los brazos, casi derrotado. Daniel, no tienes idea de lo que está en juego. Explícalo entonces. El grito del joven fue más dolor que reproche. Explícanos por qué nos dejaste creer que estabas muerto. Julia se acercó lentamente. Tenía la cara bañada en lágrimas. ¿Fingiste tu muerte? Su voz se quebró. ¿Por qué? ¿Por qué nos harías esto? Miguel tragó saliva. Se notaba que esas preguntas eran cuchillas hundiéndose en su pecho. No respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, se asomó, miró la calle, luego volvió hacia nosotros. Porque si no lo hacía, dijo finalmente, vosotros estaríais muertos ahora. El silencio cayó en la sala como un bloque de piedra. Daniel apretó los puños. ¿Muertos? ¿Por quién? Miguel respiró hondo. Tened cuidado con lo que decís. Ellos escuchan, incluso sin estar dentro. Yo sentía la sangre hervir de angustia. El hombre de la puerta. Él quiere lo que tienes. Lo dijo, lo quiere ahora. Miguel asintió. Sí. Y lo quiere desde hace más de un año. Julia se cubrió la boca. ¿Y qué es? ¿Qué tiene mi padre que ellos quieren? Miguel se llevó las manos al rostro y bajó la cabeza, como si estuviera reuniendo fuerza para contar lo que jamás quiso decir. Estaba investigando una operación financiera ilegal dentro de la empresa, empezó, con la voz temblorosa. Una operación enorme. Dinero, política, contratos sucios, cosas que podrían destruir carreras enteras si salían a la luz. Yo descubrí los nombres. Las rutas. Las pruebas. Daniel murmuró. Y te vieron. Miguel asintió. Mi vieron. Mi escucharon. Y quisieron silenciarme. Julia se acercó 2 pasos. Y te mataron. Miguel levantó la cabeza. No me mataron porque escapé antes de que pudieran hacerlo. Pero se aseguraron de que el mundo creyera que sí. Las lágrimas de Julia caían silenciosamente. Daniel se apoyó contra la pared, como si su cuerpo necesitara sostenerse. Yo di un paso adelante. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué no confiaste en nosotros? Miguel cerró los ojos. Porque se infiltraron en todo lo que conocía. En la empresa. En los correos. En mis cuentas. En mi móvil. En nuestra casa. Nos miró uno por uno. Y porque no sabía quién era seguro, ni siquiera dentro de mi propia familia, las palabras cayeron como un golpe. Daniel se enderezó, ofendido. ¿Insinúas que yo? No, lo interrumpió Miguel. No tú. No tú directamente. Miró hacia mí, pero te vigilaron a través de él. De sus movimientos. De sus conexiones. Lo usaron para saber dónde estabais, cuando estabais juntos, cuando estabais vulnerables. Daniel palideció. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que me usaron? Miguel dio un paso hacia él.
No te das cuenta, hijo, pero alguien de tu entorno, alguien con acceso a tu móvil, a tus horarios, a tu oficina, filtraba información. Lo miró con compasión. No eras tú. Pero te convirtieron en una ventana hacia nosotros. Daniel respiraba rápido. Julia lo tomó del brazo. Dani, no es tu culpa. La voz del hombre en la puerta volvió a sonar. Más impaciente, más agresiva. Clara, Miguel, última oportunidad. Entregad lo que tenéis y nos iremos. Miguel se tensó de inmediato. Escuchadme bien, no abráis esa puerta. No importa lo que digan. No importa lo que amenacen. Daniel avanzó hacia su padre. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué tienes que vale tanto como para que quieran matarnos? Miguel me miró directamente. A mí, a mis manos, a mi bolso. Y lo entendí. El USB. La libreta. Las pruebas. Lo tienes tú, dijo Miguel en un susurro que solo yo pude escuchar. Por eso te dieron esa nota. Por eso te siguieron. Por eso están aquí. Me llevé una mano a la boca. Él se acercó, lento, suave, con miedo de tocarme. Pero me tomó las manos. Grace. Su voz se quebró por primera vez. No debí dejarte cargar con esto sola. Julia Salazaba. Daniel no sabía si llorar o gritar. Y entonces, la puerta tembló. Un golpe mucho más fuerte. Como si empezaran a derribarla. Miguel murmuró. Ha llegado el momento. Yo susurré. ¿El momento de qué? Miguel nos miró a los tres. De dejar de escondernos. Y dio un paso hacia la puerta. No para abrirla. Para enfrentarse. Para acabar con lo que había empezado. Mientras Julia apretaba mi mano. Y Daniel daba un paso al frente. Supe que acto 5 no era una revelación, era una sentencia. El mundo que conocíamos había muerto. Y el nuevo. Estaba a punto de entrar por la fuerza. La puerta seguía temblando bajo los golpes de los hombres afuera, pero dentro de la casa el sonido se sentía distante, como si nuestros propios corazones hicieran más ruido que cualquier amenaza exterior. Miguel, de pie frente a la entrada, parecía un fantasma del hombre que una vez conocí, no por su presencia, sino por lo que cargaba en la espalda. Peso. Culpa. Miedo. Y una determinación silenciosa que me partió el alma. Julia me apretó la mano tan fuerte que sus huesos temblaban contra los míos. Daniel caminaba de un lado a otro, tratando de pensar, tratando de procesar, tratando de no desmoronarse. La adrenalina lo había sostenido hasta ese momento, pero acto 6. Acto 6 es donde la adrenalina se convierte en verdad. Miguel se giró hacia nosotros. Su respiración era pesada. Sus ojos, vidriosos. Su voz, quebrada. Lo siento, dijo. No era una disculpa suave. Era una confesión desgarrada. Julia lo miró como si recibiera un golpe directo al pecho. ¿Lo sientes? ¿Por qué? Miguel cerró los ojos un momento. Su voz salió baja, raspada por meses de silencio. Por todo. Por dejaros solos. Por haceros creer que había muerto. Por haber cargado con un secreto que no solo me destruyó a mí, sino a vosotros. Mi quid Mirandolo. Ese hombre que había amado durante años, que había llenado la casa de luz, que ahora estaba aquí, roto por su propio intento de protegernos. Daniel dio un paso al frente, la mandíbula apretada. No puedes simplemente decir, lo siento. Nos abandonaste. A ella, sobre todo, señaló hacia mí sin apartar la vista de Miguel. ¿Sabes lo que le hiciste pasar, lo que nos hiciste pasar? Miguel no levantó la mirada. Aceptó cada palabra, cada carga, cada impacto. Julia intervino con voz temblorosa. Papá, yo no podía dormir. Daniel tenía ataques de ansiedad. Mamá dejó de comer por días. Y tú estabas vivo, y nosotros, estábamos enterrándote. Miguel los escuchaba sin parpadear, como si necesitara sentir cada herida, una por una. Yo di un paso hacia él. No como esposa. No como víctima, como alguien que había vivido todo desde el centro. Miguel, respiré, conteniendo las lágrimas. ¿Sabías que me pondrían un arma en la nuca cuando fui a reconocer tu cuerpo? ¿Sabías que casi me obligaron a firmar sin mirar? ¿Sabías? Tú sabías que era una trampa. Miguel abrió los ojos, llenos de dolor. Grace, yo pensaba que si hacía el teatro perfecto, si ellos creían que estabas devastada, no irían tras ti. No buscarían nada en ti. Pensé que tu dolor sería tu camuflaje. ¿Mi dolor? Pregunté, con la voz rota. Mi dolor como arma. Miguel bajó la cabeza. Julia lloró en silencio. Daniel apretó los dientes hasta que la mandíbula le dolió. Pero allí, en medio de esa tensión, ocurrió algo inesperado. Daniel se dejó caer en una silla. De golpe.
como si algo dentro de él se hubiera roto. Yo no fui un buen hijo, dijo en voz baja. La revelación llegó como un susurro triste. Miguel, yo llevaba meses distanciado de ti. Te ignoré tantas veces. Pensé que estabas exagerando cuando hablabas de problemas en la empresa. Pensé que solo estabas paranoico. Miguel dio un paso hacia él. Pero Daniel levantó la mano para detenerlo. Me usaron, Mamaro. Me usaron porque yo era fácil, porque yo hablaba de más, porque yo no veía nada, porque yo era el eslabón flojo. Julia se arrodilló a su lado, abrazándolo fuerte. No digas eso, Dani, pero él negó con la cabeza. No. Es verdad, si alguien filtró algo a través de mí, lo hice sin querer. Fui un punto débil. Miguel se acercó, su voz temblaba. Daniel Maraim. El joven levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas reprimidas. Lo único que hiciste mal fue confiar en las personas equivocadas. Como yo también lo hice. Daniel soltó un suspiro quebrado, y Miguel lo tomó por los hombros, como un padre que vuelve a sostener a su hijo tras meses de abandono emocional. Julia los abrazó a ambos, un nudo humano de culpa, amor y miedo. Y yo observé esa imagen y sentí algo en mí que llevaba meses apagado. Algo que se parecía a esperanza. No una esperanza luminosa. No una esperanza dulce. Una esperanza cansada. Herida. Pero viva. El estruendo de otro golpe en la puerta nos devolvió a la realidad. Esta vez, sin embargo, la reacción fue distinta. Daniel se levantó con determinación renovada. Julia tomó mi mano sin pedir permiso. Miguel se enderezó como quien se dispone a enfrentar un destino inevitable. Yo respiré hondo. Profundo. Doloroso. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Julia, con la voz aún temblorosa pero llena de voluntad. Miguel nos miró, a cada uno. Lento. Con un tipo de claridad que solo se consigue después de perderlo todo. Ahora, dijo él, dejamos de huir. Daniel tragó saliva. ¿Y cómo se hace eso? Miguel respondió, diciendo la verdad, toda la verdad, y juntos. Yo sentí como mis dedos se cerraban alrededor de la libreta que tenía escondida bajo la blusa. La libreta que contenía los nombres. Las pruebas. Las marcas de tinta roja. La libreta por la que habían matado. La libreta por la que estaban aquí. Miré a Miguel. Esto es lo que buscan. Saqué la libreta. Miguel palideció. Grace. ¿De dónde la sacaste? Del estudio. Hoy. Antes de encontrarte. Él cerró los ojos, y su respiración se quebró. Entonces ya no tenemos margen. Nos van a derribar la puerta. Daniel Asensio. Julia me tomó del brazo. Yo miré la libreta, pequeña, negra, ligera, y sentí que sostenía una bomba en miniatura. Miguel, dije, mirando la puerta que vibraba con cada golpe. ¿Qué ocurre si la abrimos? Él respondió sin dudar. Todo acaba. Trag saliva. ¿Y si no la abrimos? Miguel levantó la mirada. Por primera vez desde su regreso, no vi miedo en sus ojos. Vi algo más fuerte. Entonces empieza la guerra. Julia susurró. Estamos preparados. Y Miguel, con una serenidad devastada, respondió, no. Pero ya es demasiado tarde para no estarlo. Y acto 6 terminó con la sensación clara de que la familia había dejado de ser un grupo fracturado. Ahora eran un frente. Y el enemigo estaba a segundos de entrar. La puerta seguía temblando bajo los golpes de los hombres afuera, pero dentro de la casa el sonido se sentía distante, como si nuestros propios corazones hicieran más ruido que cualquier amenaza exterior. Miguel, de pie frente a la entrada, parecía un fantasma del hombre que una vez conocí, no por su presencia, sino por lo que cargaba en la espalda. Peso, culpa, miedo, y una determinación silenciosa que me partió el alma. Julia me apretó la mano tan fuerte que sus huesos temblaban contra los míos. Daniel caminaba de un lado a otro, tratando de pensar, tratando de procesar, tratando de no desmoronarse. La adrenalina lo había sostenido hasta ese momento, pero acto 6. Acto 6 es donde la adrenalina se convierte en verdad. Miguel se giró hacia nosotros. Su respiración era pesada. Sus ojos, vidriosos. Su voz, quebrada. Lo siento, dijo. No era una disculpa suave, era una confesión desgarrada. Julia lo miró como si recibiera un golpe directo al pecho. ¿Lo sientes? ¿Por qué? Miguel cerró los ojos un momento. Su voz salió baja, raspada por meses de silencio. Por todo, por dejaros solos. Por haceros creer que había muerto, por haber cargado con un secreto que no solo me destruyó a mí, sino a vosotros. Mi quid Mirandolo. Ese hombre que había amado durante años, que había llenado la casa de luz, que ahora estaba aquí,
roto por su propio intento de protegernos. Daniel dio un paso al frente, la mandíbula apretada. No puedes simplemente decir, lo siento. Nos abandonaste. A ella, sobre todo, señaló hacia mí sin apartar la vista de Miguel. ¿Sabes lo que le hiciste pasar, lo que nos hiciste pasar? Miguel no levantó la mirada. Aceptó cada palabra, cada carga, cada impacto. Julia intervino con voz temblorosa. Papá, yo no podía dormir. Daniel tenía ataques de ansiedad. Mamá dejó de comer por días. Y tú estabas vivo, y nosotros, estábamos enterrándote. Miguel los escuchaba sin parpadear, como si necesitara sentir cada herida, una por una. Yo di un paso hacia él. No como esposa. No como víctima. Como alguien que había vivido todo desde el centro. Miguel, respiré, conteniendo las lágrimas. ¿Sabías que me pondrían un arma en la nuca cuando fui a reconocer tu cuerpo? ¿Sabías que casi me obligaron a firmar sin mirar? ¿Sabías? Tú sabías que era una trampa. Miguel abrió los ojos, llenos de dolor. Grace, yo pensaba que si hacía el teatro perfecto, si ellos creían que estabas devastada, no irían tras ti. No buscarían nada en ti. Pensé que tu dolor sería tu camuflaje. ¿Mi dolor? Pregunté, con la voz rota. Mi dolor como arma. Miguel bajó la cabeza. Julia lloró en silencio. Daniel apretó los dientes hasta que la mandíbula le dolió. Pero allí, en medio de esa tensión, ocurrió algo inesperado. Daniel se dejó caer en una silla, de golpe, como si algo dentro de él se hubiera roto. Yo no fui un buen hijo, dijo en voz baja. La revelación llegó como un susurro triste. Miguel, yo llevaba meses distanciado de ti. Te ignoré tantas veces. Pensé que estabas exagerando cuando hablabas de problemas en la empresa. Pensé que solo estabas paranoico. Miguel dio un paso hacia él. Pero Daniel levantó la mano para detenerlo. Me usaron, Mamaro. Me usaron porque yo era fácil, porque yo hablaba de más. Porque yo no veía nada. Porque yo era el eslabón flojo. Julia se arrodilló a su lado, abrazándolo fuerte. No digas eso, Dani, pero él negó con la cabeza. No, es verdad. Si alguien filtró algo a través de mí, lo hice sin querer. Fui un punto débil. Miguel se acercó. Su voz temblaba. Daniel Marame. El joven levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas reprimidas. Lo único que hiciste mal fue confiar en las personas equivocadas. Como yo también lo hice. Daniel soltó un suspiro quebrado, y Miguel lo tomó por los hombros, como un padre que vuelve a sostener a su hijo tras meses de abandono emocional. Julia los abrazó a ambos, un nudo humano de culpa, amor y miedo. Y yo observé esa imagen y sentí algo en mí que llevaba meses apagado. Algo que se parecía a esperanza. No una esperanza luminosa. No una esperanza dulce. Una esperanza cansada. Herida. Pero viva. El estruendo de otro golpe en la puerta nos devolvió a la realidad. Esta vez, sin embargo, la reacción fue distinta. Daniel se levantó con determinación renovada. Julia tomó mi mano sin pedir permiso. Miguel se enderezó como quien se dispone a enfrentar un destino inevitable. Yo respiré hondo. Profundo. Doloroso. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Julia, con la voz aún temblorosa pero llena de voluntad. Miguel nos miró, a cada uno. Lento. Con un tipo de claridad que solo se consigue después de perderlo todo. Ahora, dijo él, dejamos de huir. Daniel tragó saliva. ¿Y cómo se hace eso? Miguel respondió, diciendo la verdad, toda la verdad, y juntos. Yo sentí como mis dedos se cerraban alrededor de la libreta que tenía escondida bajo la blusa. La libreta que contenía los nombres. Las pruebas. Las marcas de tinta roja. La libreta por la que habían matado. La libreta por la que estaban aquí. Miré a Miguel. Esto es lo que buscan. Saqué la libreta. Miguel palideció. Grace. ¿De dónde la sacaste? Del estudio. Hoy. Antes de encontrarte. Él cerró los ojos, y su respiración se quebró. Entonces ya no tenemos margen. Nos van a derribar la puerta. Daniel Asensio. Julia me tomó del brazo. Yo miré la libreta, pequeña, negra, ligera, y sentí que sostenía una bomba en miniatura. Miguel, dije, mirando la puerta que vibraba con cada golpe. ¿Qué ocurre si la abrimos? Él respondió sin dudar. Todo acaba. Trag saliva. ¿Y si no la abrimos? Miguel levantó la mirada. Por primera vez desde su regreso, no vi miedo en sus ojos. Vi algo más fuerte. Entonces empieza la guerra. Julia susurró. Estamos preparados. Y Miguel, con una serenidad devastada, respondió, no.
pero ya es demasiado tarde para no estarlo. Y acto 6 terminó con la sensación clara de que la familia había dejado de ser un grupo fracturado. Ahora eran un frente. Y el enemigo estaba a segundos de entrar. El silencio que siguió a la salida de Julia no fue un silencio normal. Era un silencio tenso, despiadado, con filo. Un silencio que parecía escuchar. Sentí como la casa contenía el aliento, como si supiera que algo sagrado, o terrible, estaba a punto de ocurrir. Miguel permanecía cerca de la puerta, con la espalda recta, la mirada clavada en la manivela que temblaba ocasionalmente bajo el peso de los hombres afuera. Daniel caminaba de un lado a otro, en círculos pequeños, como un animal acorralado que intenta mantener la cordura. Yo tenía las manos entrelazadas sobre mi pecho, rezando sin decir palabras, sosteniendo una fe que no sabía si me pertenecía. Entonces, el móvil de Daniel vibró. Un único sonido, muy suave, pero suficiente para helarnos la sangre. Él sacó el teléfono con cautela. Miró la pantalla. Y todo el color abandonó su rostro. Es Julia, susurró. Miguel y yo corrimos hacia él. Daniel abrió el mensaje. Era una foto. Borroso. Oscuro. Tomado desde el callejón. Mostraba la parte trasera de un coche negro. Y una figura entrando al vehículo. Una mujer. Pequeña. Con el cabello castaño. Con una chaqueta idéntica a la que Julia llevaba puesta. Miguel murmuró. No, no, no. Daniel tragó saliva. La capturaron. El segundo mensaje llegó antes de que pudiéramos respirar. La tenemos. A menos que abráis, no vuelve. Yo me llevé las manos a la boca. Un llanto silencioso me recorrió el pecho. Daniel gritó. Hijos de, voy a matarlos, lo juro. Miguel lo sostuvo por los hombros. Escúchame. Si sales ahora, te capturan a ti también. Si abrimos la puerta, nos matan. Si actuamos sin pensar, perdemos a Julia. Daniel se dejó caer en las rodillas. Se llevó las manos a la cara. Es mi culpa. Yo le dejé ir, yo. Lo abracé con fuerza. No es tu culpa. Julia tomó su decisión. Ella es fuerte, pero incluso mientras lo decía, mis manos temblaban. Miguel dio un paso atrás. Se llevó la mano a la frente. Su respiración era profunda, irregular. Luchaba por mantener la calma. Esto no estaba en el plan, murmuró. La desesperación le rompía la voz. Miguel, grité, obligándolo a mirarme. ¿Qué hacemos? Él cerró los ojos un momento y cuando los abrió, había regresado aquel hombre que yo no veía desde hacía años. No el marido, no el fugitivo, no el hombre roto, sino el estratega. El que había sobrevivido, el que sabía más de esta guerra que cualquiera de nosotros. Esto cambia todo, dijo, pero no nos derrota. Daniel levantó la mirada, enrojecida por el llanto y la rabia. ¿Cómo demonios no nos derrota que se lleven a mi hermana? Miguel se arrodilló junto a él, porque no querían matarla. Querían un seguro. Eso significa que aún no la han dañado. Y si quieren negociar, es nuestra ventaja. Daniel golpeó el suelo con el puño. No quiero ventajas, quiero a mi hermana. Miguel lo estrechó entre sus brazos. Ese gesto, un padre abrazando a su hijo roto, me quebró por dentro. Yo también. Y voy a traerla de vuelta. Los golpes en la puerta se detuvieron de pronto. Un silencio absoluto. Daniel tensó el cuerpo. ¿Qué pasa ahora? Miguel se puso de pie. Sus ojos se afinaron. Están esperando nuestra reacción. Han hecho su jugada. Se volvió hacia mí. Ahora, nos toca a nosotros. Me miró como si la noche entera dependiera de lo que yo hiciera. Grace. ¿Tienes el pendrive? Trag saliva. Lo saqué del bolsillo interior del abrigo. Sentí su peso, ese peso que ahora significaba una vida, quizá dos. Miguel extendió la mano. Dámelo. Pero no se lo di. No, dije. No hasta que me digas qué hay dentro. Miguel respiró hondo. Daniel se levantó lentamente. Julia no estaba. La puerta era un monstruo silencioso. La casa era un tambor de latidos. Miguel habló. Información que puede destruirlos. Daniel dio un paso hacia él. ¿Destruir a quién? Miguel se pasó la mano por el rostro. Políticos. Empresarios. Un juez. Y un comandante de policía. Todos vinculados a una red de lavado de dinero desde hace más de 10 años. Su voz tembló por el esfuerzo. Y yo fui el idiota que tropezó con la verdad. Yo me quedé inmóvil. Daniel levantó la barbilla, con los ojos llenos de fuego. Entonces, esta libreta. Miguel asintió. Es la clave que los puede hundir. Y por eso están desesperados. Por eso fingen ayuda. Por eso matan.
Por eso secuestraron a Julia. Daniel golpeó la pared. Malditos cobards. Miguel volvió su mirada hacia mí. Grace, ellos creen que estoy desesperado. Que abriré la puerta. Pero no entienden algo. Sus ojos se suavizaron. Que cuando se meten con una familia, dejan de tener control. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi móvil vibró. Saqué el teléfono. Un mensaje. Sin remitente. Tu hija está bien. Mi sangre se heló. ¿Mi hija? Susurré sin darme cuenta. Daniel se acercó. ¿Qué dice? ¿Qué pone? El mensaje se borró. Otro entró de inmediato. No estamos aquí para mataros. Solo queremos lo que él robó. Otro. Julia saldrá ilesa si entregáis el cuaderno. Miguel murmuró. Están empezando a negociar. Es lo que queríamos. Yo negué con la cabeza. No. No es lo que queremos. Es lo que quieren ellos. Otro mensaje. Sin pausa. Tienes hasta que la puerta caiga. El móvil vibró con tanta fuerza que casi se me cayó. Miguel lo tomó suavemente. Grace, Maraim. Su voz era suave, cálida, pero firme. La libreta no puede salir de esta casa. Si la entregamos, morimos igual. Daniel habló a través del nudo en su garganta. Pero la tienen a ella, a Julia. Miguel respiró profundamente. Querían que alguien saliera. Que querions à Rouen. Julia no fue casualidad. Estaban vigilando los balcones. El primero que hiciera un movimiento, sería capturado. Daniel se desplomó, llorando en silencio. Papá, por favor, no la dejes morir. Miguel lo abrazó, fuerte. Desesperado. Como si ese abrazo fuera la única fuerza que le quedaba. No la voy a dejar morir, murmuró. Pero para salvarla, debemos hacer lo que ellos no esperan. Yo lo miré, con la libreta apretada contra mi pecho. ¿Qué esperan ellos?, pregunté. Miguel levantó la vista. Y con una calma que no tenía derecho a tener, respondió, que nos rindamos. Me quedé sin aire. ¿Y qué haremos nosotros? Él sonrió. Una sonrisa triste. Dólida. Pero firme. Lucar. Daniel levantó la cabeza. ¿Cómo? Y Miguel por fin lo dijo. El plan que había estado formando desde que escuchó el primer golpe en la puerta. Sacaremos la verdad de esta casa. Antes de que entren. El mundo dejó de moverse. Daniel lo entendió al instante. Yo también. Era suicida. Era brillante. Era posible. Miguel tomó mi mano con una urgencia nueva. Calidez contra frío. Verdad contra terror. Grace. Su voz se quebró. Tú saldrás por la ventana del sótano. Respire hondo. Mi cuerpo tembló. Daniel gritó. No. Ella no va sola. Pero Miguel sabía lo que hacía. Grace es la única a la que no están vigilando de cerca. Y es la única que puede burlar sus puntos ciegos. Yo lo miré. A mi marido. Al fugitivo. Al hombre que había muerto ante mis ojos y vuelto como un espectro protector. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué harás tú? Miguel sostuvo mi mirada. Yo detendré a los hombres que entrarán por la puerta. Acto 8 terminó ahí. Con la puerta a punto de caer. Con la calle llena de sombras. Con Julia en manos enemigas. Con la verdad ardiendo en mi pecho. Con Daniel llorando a un padre que acababa de regresar para sacrificarlo todo. Y con Miguel, mi Miguel, dispuesto a ponerse entre el mal y su familia. Aunque eso le costara la vida otra vez. El mundo entero parecía sostener la respiración. La casa vibraba con la presión de los golpes que venían de la puerta principal, cada impacto más fuerte que el anterior. La madera cedía poco a poco, como si la noche misma empujara desde afuera. En ese instante, mientras Miguel me señalaba la ventana del sótano, supe que no había vuelta atrás. Habíamos llegado al borde donde termina el miedo y comienza el destino. Daniel estaba arrodillado en el suelo, con los ojos rojos, el rostro empapado en lágrimas y sudor. Pero cuando escuchó a Miguel pronunciar mi nombre, se levantó con una furia contenida. No va sola, repitió, como un mantra de desesperación. Miguel negó con la cabeza. Daniel, te quedas conmigo. Papá, no. Daniel avanzó. No voy a dejar que te maten. No voy a perderte otra vez. Miguel tomó a su hijo por los hombros. Hubo un segundo en el que sus frentes casi se tocaron. Un segundo que unió todo lo que había sido roto entre ellos. Escúchame bien, dijo Miguel, con voz firme pero rota. Si algo me pasa, tú sigues. Si yo caigo, tú cuidas de tu hermana. Y de Grace. Daniel lloraba ya abiertamente. Papá, no me pidas eso. Eres tú quien debe salir. No ella, no así. Miguel respiró hondo, como si absorbiera el dolor de todos en un solo trago. Daniel, esta es la última cosa que voy a pedirte. Y sé que la vas a cumplir. Daniel apretó los ojos. Pero asintió. No porque quisiera,
sino porque entendió que ese acto de obediencia era, en sí mismo, un acto de amor. Yo me acerqué. Miguel, no puedo dejarte aquí. Él me tomó las manos. Sus dedos temblaban. Los míos también. Grace, escúchame. Todo esto empezó por mi error. Pero no va a terminar contigo pagando ese error. No voy a permitirlo. Pero Julia está afuera, susurré. ¿Y si la pierdo? ¿Y si te pierdo a ti también? Miguel bajó la mirada. Su voz se quebró en un hilo. Ya te perdí una vez. Y lo único que pensé, mientras huía, mientras dormía en suelos sucios, mientras me escondía como un animal, lo único que pensé fue en volver a encontrarte. Las lágrimas me cayeron sin control. Miguel las recogió con su pulgar. Si morimos esta noche, que no sea en vano, dijo. Que sea salvando a nuestra familia. La puerta vibró con un golpe brutal. El marco se astilló. Era cuestión de minutos. Miguel me guió hacia la entrada del sótano. Daniel puso su cuerpo como escudo entre nosotros y la puerta principal, que ya comenzaba a ceder. Grace, dijo Miguel, tomándome la cara entre las manos. Cuando salgas, gira a la izquierda, sube la cuesta, y ve a la casa vieja del confín del callejón. Allí hay alguien esperándote. ¿Quién? Mi voz apenas salía. Miguel respondió con un suspiro amargo. Alguien que estuvo de nuestro lado, aunque nunca lo supimos. No tuve tiempo de preguntar más. Otro golpe sacudió la casa y una parte de la cerradura saltó al suelo. Miguel abrió la trampilla del sótano. Oscuridad pura. Fría. Silenciosa. Corre, mi amor. Yo abracé a Miguel con una fuerza desesperada. Su olor, su piel, su voz en mi oído diciendo: Asterisco, vuelve a mí. Asterisk. Y luego, sin otra palabra, me dejé caer en la oscuridad. El sótano era una tumba de concreto. Hamido. Viejo. Las sombras parecían sostener mi respiración mientras avanzaba a ciegas, guiando mis manos por las paredes. El ruido de la puerta arriba aumentaba. Podía sentir el miedo de Daniel gritando, el eco de Miguel corriendo hacia el salón, preparándose para enfrentarlos. Había un pequeño ventanuco al fondo del sótano, con barrotes viejos, corroídos por el tiempo y la humedad. Asterisco Miguel sabía que podría salir por allí. Empullé uno. Sidio. Luego otro. El tercero cayó al suelo con un sonido metálico que me hizo contener la respiración. Escuché el primer disparo arriba. Mi sangre se heló. Papa. La voz de Daniel atravesó el suelo como un alarido de animal herido. Segundos después, otro golpe. Gritos. Movimiento. El caos llenando el hogar que una vez fue nuestro refugio. Yo empujé mi cuerpo por el ventanuco. El rosal viejo del patio me cortó el brazo, pero no me detuve. Corey. Corrí como si la vida entera dependiera de ese movimiento. La noche de Madrid era un laberinto frío. Las luces lejanas parecían estrellas muertas. El aire sabía a sangre ajena y a miedo propio. Miré hacia atrás solo una vez. La casa estaba siendo invadida. Y Miguel estaba ahí dentro. Asterisk. No podía detenerme. Subí la cuesta. El callejón estaba oscuro, vacío, salvo por una figura borrosa apoyada contra una pared. Mi corazón se levantó en mi garganta. Hasta que escuché una voz conocida. Grace. Era Julia. Entera. Asustada. Pero viva, mi niña. Corrí hacia ella y la abracé. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. ¿Te hicieron algo? ¿Te lastimaron? Ella negó, llorando. No, no. Mi solteren. Me dijeron que me quedara aquí. Que esperara a alguien. ¿A quién? Ella señaló detrás de mí. Y entonces lo vi. Un hombre mayor, con un abrigo largo, el rostro en sombras. Cuando dio un paso adelante, la luz del callejón iluminó su rostro. Era el abogado de Miguel, el único hombre que había dudado en todas las reuniones. El único que había evitado mirarme tras el accidente. Grace, dijo con voz grave, tu marido confió en mí cuando no le quedó nadie. Mi respiración se quebró. ¿De qué lado estás? Pregunté con un temblor en la voz. Él sostuvo mi mirada, del lado de la verdad. Le extendí la libertad. Con manos temblorosas. Con lágrimas que ardían. Él la tomó con cuidado, como si sostuviera un pacto, una vida, un mundo. Vamos a sacarlo todo a la luz, dijo, pero primero, vamos a salvarlos. Antes de que pudiera responder, escuchamos un estruendo en la distancia. La casa. Una explosión corta. Sika. Un choc violento. Julia gritó. Papa. Danny. Yo me giré para correr hacia la casa. Pero el abogado me detuvo. No vuelvas allí, dijo. Confía en que hicieron lo necesario. Pero yo no podía. No quería. Y aún así, mis piernas no se movieron.
porque entonces vi algo acercarse entre la nube de polvo que ahora llenaba el callejón. Una silueta. Gritando. Cojeando. Sangrando. Marmorea. Era Daniel. Corriendo hacia nosotras. Vivia. Respiraba. Su pecho se agitaba como si hubiera corrido desde el infierno. Lo abracé con toda la fuerza que tenía. Papa. Susurré contra su cabello. Daniel se separó lentamente. Y su mirada, lo dijo todo. Papá, no salió. Un grito se formó dentro de mí. Pero no salió. Julia se desplomó en el suelo. Daniel la abrazó. Y yo. Yo sentí que el mundo se quebraba. El abogado colocó una mano en mi hombro. Murió protegiéndoos, dijo. Y esas palabras fueron al mismo tiempo un puñal. Y un manto sobre mis huesos rotos. Horas después, cuando la policía real llegó, cuando las sirenas llenaron el aire, cuando las ambulancias recogieron heridos y los agentes tomaron declaración. Nosotros estábamos sentados en una manta térmica, temblando. La casa había sido destruida. Miguel, desaparecido entre los escombros. La libreta estaba a salvo. El abogado la había entregado al juez incorruptible que Miguel había mencionado alguna vez. Y la red criminal estaba a horas de caer. Pero nada de eso importaba en ese momento. Lo único que importaba era que la noche había tomado a un hombre bueno. Y había dejado a 3 corazones rotos pero vivos. Asterisk. Mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo, Julia apoyó la cabeza en mi hombro. Daniel se sentó a mi otro lado. Yo miré la casa destruida. Los restos de una vida, las sombras donde la verdad había ardido. Y supe que, de alguna manera, Miguel estaba allí aún. No como un fantasma, sino como una luz. Una luz que nos había guiado hasta sobrevivir. Una luz que había pagado el precio más alto para que nosotros pudiéramos ver el día. Asterisco: en el funeral de mi esposo recibí un mensaje. Sigo vivo. No confíes en nadie. Asterisk. Hoy, años después, vuelvo a leer esas palabras y ya no escucho advertencia en ellas, sino amor. Porque Miguel nunca estuvo avisándome del mundo. Estaba avisándome de que un día tendría que caminar sin él. Y mientras el viento pasa entre las ruinas de la casa que perdimos, sé que dejó algo más fuerte que una verdad o una prueba. Dejó la voluntad de vivir, y de no temer nunca más a la oscuridad.